Bien, buenas tardes. Voy a presentarles un tema controversial, que es la preparación intestinal combinada en cirugía colorectal electiva, una actualización del año 2020. Voy a presentarles los artículos observacionales, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis de los últimos años, y el objetivo primario es determinar si la preparación intestinal combinada produce o no una reducción en la tasa de infecciones del sitio quirúrgico y de la fuga anastomótica y otras complicaciones postoperatorias. Ver también su seguridad, si es seguro o no, si produce algún efecto en la infección por Clostridium difficile. Ver también las opiniones, el uso que se da por diferentes cirujanos colorectales en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, Europa y el Asia. Y por último, cuál es la evidencia actual y cuáles son las recomendaciones de las guías en base a esta evidencia actual sobre el uso de esta preparación intestinal combinada previo a una cirugía colorectal. Bien, primero, al hablar de preparación intestinal combinada nos estamos refiriendo a preparación mecánica más antibiótico por vía oral. Las soluciones isosmóticas más utilizadas son a base de polietilenglicol, que es la solución BON, y también el fosfato sódico. Tener presente que el polietilenglicol tiene menos efectos adversos que el fosfato sódico. Se puede utilizar en personas mayores. No hay contraindicación en pacientes que estén tomando AINES o antihipertensivos, a diferencia del fosfato sódico que incluso puede llegar a producir nefrotoxicidad. En esta revisión realizada por un panel de expertos, una revisión publicada en el 2020, como introducción refieren que tanto la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, el SAGES, el ACER, recomiendan la preparación intestinal combinada previa a una cirugía colónica y rectal. En esta revisión revisan 11 estudios de cohorte. Estos estudios son realizados en Estados Unidos de la base de datos del Programa de Mejoramiento de Calidad de Cirugías Nacionales realizados en Estados Unidos. En todos estos estudios de cohorte publicados desde el año 2015 al año 2018, concluyen que usar la preparación intestinal combinada versus la no preparación tiene una reducción en la tasa de infecciones del sitio quirúrgico de hasta un 50%. Cabe recalcar también que el estudio de Dolex del año 2016 incluyó solamente como muestra a personas más de 75 años. Todos estos estudios incluyen a pacientes por encima, una población por encima de 5,000 pacientes, y todos demuestran efecto beneficioso de la preparación intestinal combinada. En esta revisión que hace también estos mismos autores, solamente incluyen ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis. Aquí agrupan y ven si existe algún efecto beneficioso de utilizar solamente la preparación mecánica versus la no preparación previo a una cirugía colorectal, y todos los ensayos clínicos y metaanálisis concluyen que no ha demostrado ningún beneficio, ningún efecto el utilizar solo la preparación mecánica. Por lo tanto, no debería estar recomendado utilizar preparación mecánica sola previo a una cirugía colorectal. Con respecto a los antibióticos orales, hay ensayos clínicos y metaanálisis que han evaluado si utilizar solo antibiótico oral previo a una cirugía colorectal sin utilizar preparación mecánica versus la no preparación. También los antibióticos por vía oral han demostrado una disminución en la tasa de infecciones del sitio quirúrgico. Y cuando los metaanálisis estudian y comparan si la preparación intestinal combinada versus utilizar solamente antibióticos, parece que la preparación intestinal combinada no ha demostrado ser superior a los antibióticos orales solos. Bien, en este otro estudio publicado en el 2020 por la Asociación de Coloproctología de Gran Bretaña e Irlanda, también es un debate de estudios a favor y otros en contra del uso de preparación intestinal combinada previo a una cirugía colorectal. Todos estos estudios son ensayos clínicos aleatorizados. El objetivo primario fue ver la infección de sitio quirúrgico. Las colectomías fueron colectomías derechas hasta el recto, excepto el estudio de Avis, el estudio multicéntrico, el SELEC, el estudio holandés publicado en 2019, en el cual incluye 455 pacientes, en el cual solamente
le agregó la preparación intestinal combinada en pacientes sometidos a colectomías izquierdas y recto. El resto fueron sometidos a colectomías derechas hasta el recto. En todos estos ensayos clínicos aleatorizados se encontró una menor tasa de incidencia del sitio quirúrgico en pacientes en los cuales previamente se prepararon con preparación intestinal combinada. Además de disminuir el sitio quirúrgico, también produce una disminución de la fuga anastomótica, ilio, tasa de readmisión, reoperación y mortalidad. Todo esto con estudios retrospectivos. Bien, y los datos que están en contra de la preparación intestinal combinada es que los cuidados de la infección del sitio quirúrgico, utilizar antibióticos intravenosos 30 minutos antes de una cirugía, mantener temperaturas normales, normoglicemia, reduce la tasa de infección del sitio quirúrgico sin necesidad de la preparación intestinal combinada. También otro dato en contra es que es imposible concluir si algún régimen de antibiótico es mejor o peor que otro debido a las diferentes drogas utilizadas en los múltiples ensayos clínicos aleatorizados. Y también recalcan ellos que no se puede dar un protocolo de antibiótico oral previo a una cirugía sabiendo que la microbioma es individualizada. Y por eso esto explicaría por qué existen variaciones en los resultados de los ensayos clínicos. La conclusión de este estudio es que la preparación intestinal combinada es segura, reduce la infección del sitio quirúrgico y otras complicaciones postoperatorias. Podría utilizarse solo con antibiótico oral para cirugía colónica y la preparación intestinal combinada para el recto. Bien, en este estudio de Alberdi del año 2019, Alberdi lo que trata de ver es que si estas preparaciones preoperatorias influyen o no en la microbioma o en la patobioma. Recomienda que debería hacerse estudios que comparen la preparación intestinal combinada versus la no preparación y que analicen los microorganismos antes, durante y después de la cirugía. Esto permitiría un preparado que solamente tenga efectos contra la patobioma, que al final es los patógenos que van a repercutir en el aumento de la incidencia de infección del sitio quirúrgico y en la falla de la anastomosis. Pero estos estudios todavía se llevarán muchos años después. Bien, en esta otra revisión de Ioannidis, ya habiendo visto en los estudios anteriores que la preparación intestinal combinada disminuye la tasa de infección del sitio quirúrgico, Ioannidis lo que ve es el impacto que produce esta preparación intestinal combinada con la fuga anastomótica. Revisa los últimos ensayos clínicos aleatorizados publicados desde el año 2014 hasta el 2019 con los diferentes metaanálisis y encuentra que en todos estos ensayos clínicos y metaanálisis la preparación intestinal combinada versus la no preparación o versus la preparación solo mecánica produce una menos tasa de fuga anastomótica, produce efectos beneficiosos. En el estudio de Sorley, que es el estudio más grande, es un metaanálisis que incluye a 57.207 pacientes, donde incluye 14 ensayos clínicos aleatorizados y 8 observacionales. Además de encontrar una menor tasa de fuga anastomótica, también encuentra una menor tasa de infección del sitio quirúrgico, ilio postoperatorio, readmisión y mortalidad en el grupo que se preparó con preparación intestinal combinada. En el estudio de la Sociedad Europea de Coloproctológica del año 2018, que incluye a 3.676 pacientes, 343 centros, además de encontrar una menor tasa de fuga anastomótica en el grupo que recibió la preparación intestinal combinada, concluye que a pesar de la evidencia existe poca práctica clínica en los cirujanos. Bien, en este artículo del año 2019 de Steven Wexner hace un análisis sobre los resultados del estudio finlandés, el estudio de Koskebue del año 2019, el estudio móvil, un estudio multicéntrico, 396 pacientes, en el cual compara si existe o no beneficio con respecto a la tasa de infección del sitio quirúrgico del grupo que recibió preparación intestinal combinada versus el grupo que no se preparó. No encontró diferencias significativas Koskebue. Sin embargo, encontró que la tasa de infección del sitio quirúrgico fue mucho menor, fue del 7% con los pacientes que fueron preparados previamente comparado con los pacientes que no fueron preparados. Wexner hace dos observaciones. Primero, que el grupo de pacientes que se sometieron a colectomías fueron principalmente colectomías derechas, más del 50%, y la mayor cantidad de estos pacientes se sometió a colectomías por laparoscopio, más del 70%. La conclusión de Wexner es en que en pacientes con bajo riesgo de fuga anastomótica, los que
fueron sometidos o los que serán sometidos a colectomía de derechas, la no preparación del colon podría potencialmente incrementar la infección del sitio quirúrgico, dado que produjo un 11% en los pacientes que no se prepararon. Se necesitan de todas maneras resultados con nuevos estudios para confirmar o refutar tales resultados. Y ya para pasar a la seguridad, en este estudio para ver la seguridad, si produce algún efecto o no sobre el Clostridium difficile, 24.000 casos, colectomías y protectomías del año 2015 a 2016 en Estados Unidos. Dos grupos, en un grupo 2/3 de pacientes se preparó con preparación intestinal combinada, 1/3 con preparación intestinal mecánica. En esa gráfica vemos que la preparación intestinal combinada no solamente no incrementa el riesgo de Clostridium difficile, sino por el contrario tiene efecto protector, produce una reducción, un decremento, una reducción de la infección por Clostridium difficile. Además, se produce una disminución de la tasa de infección del sitio quirúrgico, de la fuga anastomótica, mortalidad y shock séptico. Todo esto soporta las guías de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales. Y ya pasando a cuál es la opinión, cuál es el uso que realizan los cirujanos a nivel mundial sobre si preparan o no a sus pacientes previo a una cirugía colorectal. Devane, el año 2017, hace una encuesta a 462 cirujanos que pertenecen a la Sociedad Europea de Cirujanos Colorectales. Menos del 30% prepara a sus pacientes en cirugía colónica con una preparación intestinal mecánica y el 77% sí realiza una preparación intestinal mecánica en cirugía rectal. Menos del 10% usan preparación preoperatoria con antibióticos por vía oral. La conclusión de Devane es que la preparación intestinal mecánica preoperatoria se usa más frecuentemente en cirugía rectal en cirujanos europeos, siendo bajo el uso de antibióticos por vía oral. Bien, otro estudio de Battersby del año 2018, 495 cirujanos pertenecientes a la Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda. 9 hasta un 80% de estos cirujanos usan preparación intestinal mecánica, enema fosfato o no preparan a sus pacientes. Menos del 20% de estos cirujanos usan una preparación intestinal combinada y esto lo atribuyen a la influencia del ERAS y a las guías europeas y del Reino Unido, debido a que estas guías y el ERAS fueron realizadas antes de 2018, antes de la publicación de estos ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis recientes, que dan un aval y que dan un soporte a la evidencia actual de que la preparación intestinal combinada reduce la tasa de infección del sitio quirúrgico y la tasa de anastomosis y otras complicaciones postoperatorias. El 53% de estos cirujanos entrevistados dijeron que la preparación intestinal combinada reduce la infección del sitio quirúrgico. El 32% dijo que disminuye la fuga anastomótica. Sin embargo, existe una incongruencia entre el conocimiento de la literatura y la práctica día a día. La conclusión de Battersby es que se sugiere incorporar en las guías europeas y del Reino Unido la preparación intestinal combinada debido a la evidencia actual en reducir la infección del sitio quirúrgico y complicaciones postoperatorias. Otro estudio similar realizado por la Sociedad de Cirujanos que pertenecen a la Sociedad China de Cáncer Colorectal, 341 encuestados, el 63.5% usa preparación intestinal mecánica sola, el 40% usa antibiótico vía oral preparatoria, siendo el más frecuente el metronidazol en un 89.3%. Existe una diferencia entre los cirujanos que pertenecen a hospitales con menos de 500 camas y más de 500 camas sobre la preparación intestinal combinada. El 70% de cirujanos que trabajan en hospitales con menos de 500 camas usan la preparación intestinal combinada, a diferencia de los cirujanos que trabajan en hospitales más grandes con más de 500 camas. En esta gráfica vemos la barra de azul, es la preparación solo mecánica que utilizan los cirujanos que trabajan en hospitales donde hay mayores camas, a diferencia de la barra amarilla y gris que representa la preparación intestinal combinada previo a una cirugía colorectal, y aquí la barra amarilla anaranjada le agregan también un enema. La conclusión de Liu es que no hay actual estandarización de preparación preoperatoria intestinal entre los miembros de la Sociedad China de Cáncer Colorectal. Bien, ya pasando a cuál es el uso que dan a la preparación intestinal combinada los cirujanos colorectales. Se entrevista a 359 cirujanos pertenecientes a la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales.
el 80% usó preparación intestinal combinada, el 83.2% usó preparación con antibiótico oral y casi el 100% usó una preparación mecánica. Los antibióticos por vía oral más frecuentes usados fueron neomicina y metronidazol. La preparación intestinal mecánica se llevó a cabo con solución de polietilenglicol más frecuentemente, y los antibióticos vía intravenosa media hora, una hora antes de la cirugía más frecuente usados fueron la cefazolina y el metronidazol. La conclusión de Chesney en 2019 fue que la mayoría de cirujanos colorectales en Estados Unidos emplea la preparación intestinal combinada previo a la cirugía colorectal. Esto es reflejo de las recomendaciones basadas en la evidencia actual. Bien, y Slim trata de responder a la pregunta: ¿por qué existe una discrepancia entre la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectal, el SAGES, el ACER, el Colegio Americano de Cirujanos, la Academia de Infección del Sitio Quirúrgico y la OMS, que sí recomienda la preparación intestinal combinada previa a una cirugía colorectal, a diferencia de las guías europeas que no la recomiendan? Bueno, concluye Slim que las recomendaciones y guías europeas necesitan ser revisadas y actualizadas en base a los últimos ensayos clínicos y metaanálisis al respecto. El ERAS, el 2018, hace dos recomendaciones: que la preparación mecánica sola, sin antibiótico por vía oral, no tiene ventaja y puede causar deshidratación y disconfort. No debería ser usado rutinariamente en cirugía colónica electiva, pero podría ser usado para cirugía rectal. Este es un grado fuerte de recomendación, grado 1A. Esto es similar a la recomendación que da la guía americana. Además, el ERAS recomienda que hay alguna evidencia de ensayos clínicos que soportan el uso de la combinación de preparación mecánica y antibiótico oral, la preparación intestinal combinada, versus la preparación mecánica, aunque le da una recomendación débil, un 12. Esto es porque esto fue una reunión del año 2018, antes de que se publiquen los ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que han sido mencionados anteriormente, que dan un soporte a que la preparación intestinal combinada disminuya la tasa de infección del sitio quirúrgico y fuga anastomótica, además de otras complicaciones postoperatorias. Bien, el SAGES también refiere que el uso de estas preparaciones puede ser efectiva dentro de un protocolo de recuperación mejorada. Y la recomendación de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales sobre la preparación intestinal previa a una cirugía colorectal, publicado por Migal y colaboradores el año 2019, da una introducción que la limpieza del colon permite una mejor manipulación, realizar un mejor grapado mecánico y permite la colonoscopia intraoperatoria si fuera necesario. Recomienda que la preparación intestinal combinada esté recomendada para la cirugía colorectal con un grado fuerte, recomendación 1B. La preparación intestinal mecánica sola, sin antibiótico vía oral, no está recomendada para la cirugía colorectal. Esto es debido a los múltiples metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados recientes, con un grado fuerte, recomendación 1A. Los antibióticos por vía oral solo, sin la preparación mecánica, no está recomendado para la cirugía colorectal, a pesar que hay algunos ensayos clínicos que no demuestran superioridad de la preparación intestinal combinada versus usar antibióticos solo previo a una cirugía colorectal, un grado débil de recomendación 12. Y los enemas preoperatorios solo, sin la preparación mecánica y antibiótico oral, tampoco está recomendado para la cirugía colorectal, con un grado débil de recomendación, un 2B. Bien, y ya para terminar, hay un estudio del 2019 de Kuriakose en el cual compara el uso de antibióticos beta-lactámicos versus los no beta-lactámicos previo a una cirugía colorectal. Recomienda el uso de antibióticos beta-lactámicos preferentemente y concluye también que los antibióticos no beta-lactámicos incluso pueden tener un cierto factor de riesgo en la infección del sitio quirúrgico. Los antibióticos más recomendados son la cefazolina, el metronidazol y el ertapenem. Bien, y ya para finalizar, respecto a la preparación colorectal combinada, sí está recomendado la preparación colorectal combinada. La evidencia actual lo recomienda, le da buen soporte, porque disminuye la tasa de infección del sitio quirúrgico y la fuga anastomótica y otras complicaciones postoperatorias de una cirugía colorectal. Se puede recomendar administrar un día antes una solución a base de polietilenglicol, una solución BON, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Después, a la 1 de la tarde, una dosis de antibiótico por vía oral de neomicina y metronidazol, neomicina 1 gramo, metronidazol 500 miligramos, repetir a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Y una hora antes de la cirugía, al día siguiente, administrar un antibiótico beta-lactámico como cefazolina 2 gramos y metronidazol
500 miligramos o en su lugar el ertapene. Bueno, gracias. Espero que les haya servido y hasta otra oportunidad.